Y la verdad que es un debate que yo me lo quiero hacer y se los propongo a los que están aquí en esta universidad, a empezar a pensar de qué sustentabilidad se habla, incluso cuando se piensa en la economía más dura, la que produce lucro, la que busca ganancia, ¿de qué sustentabilidad hablamos, no? ¿Y por qué a las organizaciones sociales se nos exige un estándar que de hecho ya no pueden cumplir ninguna de las grandes empresas en el mundo? Un estudio que hace poco me comentaban que había hecho la OECD, que yo no pude conseguirlo, les pido disculpas, pero si alguno lo tiene me puede ayudar, pero sí confío en la fuente. Decía que en los últimos 50 años las principales 100 empresas de todo el planeta han recibido de alguna forma u otra subsidios muy importantes para no quebrar. Y estaba listado, yo lo vi en un informe, pero no lo pude tener finalmente. Pero esto me hacía pensar de que el problema es un problema de plazos. O sea, estas grandes empresas reciben muchos recursos y pueden operar a lo mejor durante 20 años sin volver a necesitarlos, pero después de 20 años los vuelven a necesitar otra vez por cualquiera de los artilugios que tiene el sistema para justificarlo. Y aquí yo no me quiero meter en cuestiones técnicas porque no es mi especialidad, pero creo que todos sabemos que esto ha ido sucediendo, ¿no? Con formas diferentes, con traspaso de deuda pública a deuda privada, con nacionalización, estatización de las deudas, etcétera, etcétera, que nosotros sabemos que en América Latina y en el mundo entero esto ha sido el festival de la falta de ética profesional en el mundo económico. Entonces, lo que sí pasa es que los sectores más pobres necesitan este tipo de asistencia en menos volumen, pero más continuo. Y esta es una de las claves para entender también alguna dinámica, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo aprendí trabajando en los sectores más pobres es que cuando hablamos de recursos, el tiempo también es un recurso, y para los pobres los tiempos son más cortos. Mientras nosotros hablamos acá, hay señores que se levantaron esta mañana que seguramente estaban durmiendo en la plaza, acá a la vuelta, abajo en la universidad o quién sabe, que no saben qué van a comer al mediodía. Más allá del problema económico y la pobreza, es no tener ninguna perspectiva. Tienen que conseguir la comida de hoy. Menos saben qué van a comer mañana. Dependerá si pudieron, no sé, poner la mano a la persona adecuada para que le dé una moneda o robarle algo a alguien en la calle para poder comer dentro de un rato. La pobreza extrema tiene cortos tiempos. Y a medida que vamos avanzando en la situación económica nos van aumentando los tiempos. Posiblemente los que estamos acá sabemos obviamente que vamos a comer hoy. También sabemos que vamos a comer a lo mejor este mes. Y quizás algunos sepamos que vamos a poder comer hasta un año más. Pero a medida que vamos subiendo esto se achica, ¿no? O sea, perdón, se agrandan los tiempos a medida que uno va teniendo algún tipo más de recursos. Una de las claves de los sectores más ricos es que se mueven con tiempos mucho más largos. Después pueden que no se cumplan, pueden pasar muchas cosas, pero son las perspectivas. Son estos mercados a términos, son estas cuestiones de que a veces a lo que uno vive en el día a día le parecen ciencia ficción. Y por eso Eloísa planteaba tan fuerte este tema de los distintos paradigmas, porque en el fondo está esto bajo el juego, me parece a mí. No conozco a fondo el detalle de los paradigmas que decía Eloísa, pero lo intuyo, y creo que coincido con esta mirada de la abundancia y la escasez. Y ella bien decía que hay dos cosas que no se puede decir, que no se tiene tiempo y que no se tiene dinero, porque justamente uno de los temas es el tiempo, y es una de las cosas que a los pobres los mata, creer que no tienen tiempo, porque es una de las cosas más fuertes que se le mete en la cabeza a los pobres y que hace que se queden paralizados para poder proyectar. En esta mirada de las organizaciones sociales, entonces empezamos a pensar el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y yo realmente creo, y hoy día lo creo más fuerte que nunca, que la infinita mayoría de las organizaciones sociales deben ser sostenibles. O sea, que tenga una sociedad que la sostenga, pero no solo a las organizaciones sociales. Yo ya me animo a decir a toda organización humana en una sociedad, no importa cuál sea. El problema entonces es decir, para que una organización sea sostenible, pero lo paradójico es que frente a las necesidades de inversión que hacía falta frente a la crisis, los estados tienen los recursos. O sea, el problema no es que falten los recursos para cubrir esas necesidades de sostenibilidad de la Toyota, de los bancos internacionales, etcétera, etcétera, de la General Motors o de la que sea. La sociedad tiene los recursos. O sea, no es un problema de escasez, es un problema de organización social, de inteligencia social, diría Carlos hace un momento.
Me parece que esto es una paradoja muy interesante para plantearnos. ¿Por qué? Porque más allá de las cuestiones éticas, que creo que hay que tomarlas, pero no me voy a meter ahora en eso, el tema es que hay un mecanismo entonces que hace que quienes producen recursos transfieran parte de esos recursos que los harían sustentables a otros actores que después son los que tienen capacidad para transformarse en donatarios en cualquiera de las formalidades, o de una ONG, o de un organismo internacional, o de un banco de crédito, o de un Estado que termina proveyendo recursos. O sea, hay un mecanismo de transferencia, todo lo hemos estudiado desde lo menos profesional o académico hasta los que hacen investigación, que produce una transferencia y se producen esas transferencias en nuestras sociedades. O sea, los recursos la sociedad los genera, los crea. El planeta tiene recursos, decía eso. Bueno, la sociedad, no solo el planeta como naturaleza, también como cultura, tiene los recursos. Tenemos la posibilidad de generar los recursos. El tema es esta conciencia de distribución, famoso tema de la distribución de los recursos, para sostener qué cosas y en qué situaciones. Cuando recién decía Nino y hablaba de que había esta cuestión de la transparencia, la legitimidad, la rendición de cuentas como argumento de motivo de sostenibilidad de las organizaciones, yo pensaba que en realidad ahí tenemos problemas importantes, porque cuando las organizaciones sociales deciden hacer un trabajo, normalmente los que deberían sostenerla serían los interesados en recibir ese servicio, ese bien público que las organizaciones tenemos que generar.